Ya estoy aquí de nuevo. En la última plática, recuerdan que hice un recuento. No se asusten, no voy a hacer otro recuento. Por cierto que luego sí voy a hacer un recuento histórico, más o menos. Porque la literatura, nos guste o no, es hija de los hechos históricos. Pero no en esta vez, en otra ocasión en el futuro. Eh, en mi plática anterior ya habíamos dicho que estaba por dejar prácticamente el barroco, aunque no he recibido de ustedes los trabajos de eh, El Primero Sueño. eh, Vamos avanzando en lo que se llamaba el clasicismo en Francia. Este clasicismo sí tuvo cierta influencia en algunos países, inclusive aquí en México tuvo cierta influencia el clasicismo, que no es otra cosa más que eh, el, el, rigor en cuanto a escribir, el rigor en cuanto a escribir. Sí, este es un gato y no es literatura. Eh, Nosotros estamos llegando a un periodo, recuerden que ya había existido un periodo que se llamó el Renacimiento, donde por una vez en la historia, o muy marcadamente, se tuvo mucha confianza, mucha fe en el ser humano, en el ser humano. Eh, En la ilustración, ahorita voy a explicar bien esto, en la ilustración que así se llamaba, uh, el hombre vuelve su cara, vuelve su cara a, a la sabiduría, a la luz, por eso se llama la ilustración, al conocimiento, deja atrás la superstición, ¿sí? Pero déjenme explicar bien esto para que me entiendan. Estamos saliendo del periodo del barroco en todos lados, aunque el academismo está en todo lo que da en Francia, y ahí en la propia Francia empieza a haber un movimiento muy importante respecto a lo que ya había platicado de cuáles eran los conocimientos que teníamos los seres humanos. Ya había existido alguna vez el intento de reunir esos conocimientos con Aristóteles, ¿sí? Del cual, por ejemplo, la poética de Aristóteles formaba parte de esa intención de formar un libro en donde estuviera todo el conocimiento hasta ese entonces. En Francia se reunieron varios escritores, varios editores, y querían copiar un libro que se llamaba La Ciclopedia, que publicaban en Inglaterra. Esta enciclopedia traía muchos datos interesantes sobre distintos oficios, distintas cuestiones. Y ellos lo que querían era eso. Sin embargo, de repente se dieron cuenta de que si ya iban a hacer eso, ¿por qué no hacer algo original? Y decidieron hacer un libro que se llamaba La Enciclopedia. La Enciclopedia fue un libro que nació de alguna manera bendito, porque era un libro que no debía haberse publicado, porque tanto la nobleza como el ejército, como la nobleza, la iglesia, se oponían a lo que traía ese libro. Sin embargo, una de las favoritas se llamaban las amantes del rey, una de las favoritas mostró simpatía hacia esta labor editorial y les dio su protección. Me estoy refiriendo a Madame Pompadour. Por eso se pudieron casi publicar todos
los tomos, no recuerdo si eran 30, 40, no recuerdo ahorita, al final fueron como 50. Pero casi todos se pudieron publicar en Francia. Después el proyecto se tuvo que ir a Suiza porque fue perseguido allá en Francia. Esta enciclopedia era distinta a todo lo que se había publicado antes como libros de conocimientos general, etcétera, etcétera. Encabezaban este equipo un cuate que se llamaba D'Alembert y otro que era Rousseau. Ambos hombres muy inteligentes, muy brillantes, que prácticamente dejaron ahí su vida, inclusive hasta su literatura, por dedicarse a la enciclopedia. Les decía, la enciclopedia pretendía reunir todo el conocimiento hasta ese entonces, hasta el siglo XVIII, en Francia. Todo el mundo cooperó ahí, inclusive había señoras que escribían artículos de cómo se bordaba una flor, por decir algo, y todos esos fueron artículos que están ahí en la enciclopedia. Pero también la enciclopedia era anticlerical, es decir, era laica. No es que no creyeran en Dios o que le dijeran a la gente ya no creas en Dios, simplemente no les interesaba eso. Entonces, obvio, eso no les gustó a la iglesia. La enciclopedia también tenía una fuerte tendencia hacia la democracia. Eso tampoco les gustó mucho a la nobleza, ¿sí? Y el ejército, que normalmente siempre apoyaba a estos dos grupos, la nobleza y la iglesia, pues era el otro. Entonces eran tres enemigos terribles que mientras estuvo Pompadour, pues pudieron publicar este trabajo. Por ahí les puse un artículo, lo tienen en su manual, que quiero que lo lean. Es más imágenes, más fotos que lo que viene escrito, para que esto que acabo de ahorita de explicar tan caóticamente, lo puedan leer ustedes con más cuidado. La enciclopedia, finalmente, les digo, se compuso como de 50 y tantos tomos, y mucha gente dice que no hay que exagerar la influencia que tuvo la enciclopedia, porque hay un movimiento que se llama el enciclopedismo. Supuestamente la enciclopedia fue lo que de alguna manera sentó las bases para la Revolución Francesa en 1789. Muchas gentes, y entre ellos yo, no creo que haya sido tanto. Yo nunca he creído que haya libros que cambien la vida de nadie, ni mucho menos de un país, y por varias razones. La principal es que hay que leer, y muchas veces la gran mayoría de la gente no lee, ¿sí? Nosotros lo estamos viendo aquí en nuestro país. Yo, por ejemplo, he estado viendo los movimientos anti-AMLO, y llevan unas pancartas donde dice: AMLO, has destruido la economía. Lo primero que dices, bueno, qué gente más ignorante. No pudo haber destruido algo que se está destruyendo en todo el mundo por la pandemia. ¿Y por qué se está destruyendo la economía? Pues porque estamos todos en las casas, estamos improductivos. Estamos tratando de hacerlo más productivo en la sociedad, pero pues, por ejemplo, cuando te dicen que para ir a un teatro solamente pueden entrar el 30%, pues ciertamente no va a ser muy productivo. Entonces, esto que acabo de poner como ejemplo actual, pues era lo que pasaba también con la enciclopedia. En primera, era un libro muy caro, eran libros muy caros, no todo el mundo podía leerlo. Tuvo una enorme influencia en los salones. Los salones en este siglo XVIII,
francés, eran reuniones donde normalmente era una señora de culta que tenía intereses intelectuales y reunía en su casa, en su salón, a intelectuales a que leyeran sus obras y que las discutieran libremente. Eran famosos algunos salones ahí en París, sobre todo, y ahí sí puede que la gente que hubiera leído la enciclopedia, por cierto, la enciclopedia no iba uno a una librería y la compraba, se vendieron suscripciones desde antes de que empezara a salir el libro. Fernando Vega quiere una. Y entonces, bueno, yo ya estaba suscrito y cada vez que salía un tomo, pues me mandaban el libro. Desde luego yo pagaba por adelantado, por eso eran las suscripciones, para que tuvieran el dinero para la imprenta y etcétera, etcétera. Pero volviendo a los salones, ahí en esos salones puede que ahí sí se haya formado el germen de la Revolución Francesa, curiosamente. Aunque sí asistían algunos nobles a estos salones, más bien los que iban ahí pues eran los intelectuales, los escritores, la clase media, y creo que ahí sí pudo haber un pequeño germen de lo que fue luego la Revolución Francesa, que también los nobles, la iglesia y los militares habían hecho lo suyo para descomponer el ambiente social de Francia. Bueno, yo les quería hablar en esta plática esto sobre el libro de la enciclopedia. Lo tienen en su manual, por favor lo van a leer, por ahí les voy a mandar la actividad que quiero que hagan con él y nos vemos en la próxima.